Ok, muy bien. Bueno, antes de ir a la materia, digamos, al kit de esta presentación, creo que hay algunas cosas que serían importantes como recordar. Ustedes, como profesionales de la salud mental, bueno, en la parte de psicología lo saben mucho mejor que yo, pero también para las otras personas que tal vez no son trabajadores de la salud, les quería em, como, como recordar un poquito acerca de esto que se puede manifestar a través del estrés laboral, que es algo que, que lo puede ver cualquier trabajador o que lo puede ver incluso el jefe. Sin embargo, hay otras cosas que están escondidas, o sea, hay una historia no conocida detrás de este estrés laboral, ¿no? Recordemos que tanto el estrés como todos los problemas digamos, emocionales y mentales, son multifactoriales, ¿no? Incluyendo aquí el estrés laboral. Hay una serie de factores como, bueno, vemos aquí el trabajo emocional, el conflicto familia-trabajo. Hay muchas personas que genera el horario, la carga laboral, puede generar conflictos en el trabajo en la familia, perdón, entonces como que ya no ve mucho a la esposa o al esposo o a los hijos, en fin, entonces eso puede generar un problema. Puede sentirse un ambiente de violencia laboral, ¿no? Acoso laboral, que por el término es el mobbing, el acoso sexual también dentro del trabajo, la inseguridad contractual, que creo que eso es algo común en diferentes latitudes del mundo, porque digamos que mm, no todos entran a un régimen laboral o a un contrato donde tenga todas las prestaciones, ¿no? Y toda la seguridad de que va a continuar ahí, sino que como llega cada 3 meses o cada 6 meses o cada año y decir, ojalá me vuelvan a contratar, me renueven el contrato, en fin, entonces hay una serie de situaciones que también pueden generar más ansiedad y por ende, pues el estrés laboral. Y por último, pues ya la manifestación o la consolidación de todos estos síntomas eh, que los comentó de manera excelente el doctor Ángel Comas en la ponencia anterior a la mía, pues es el síndrome del burnout. Eh, Rápidamente, los factores del riesgo psicosocial que se consideran como las posibles causas que pueden generar alguna alteración a nivel emocional, pues tenemos que ver los factores laborales, ¿no? Condiciones ambientales, la parte psicológica, el diseño también del puesto de trabajo, ¿no? Todo esto tiene que ver, porque a veces algunos los ponen pues en un consultorio, una oficina, en un lugar incómodo, con mucha bulla, pasa ahí el taxi, bueno, el taxi, los buses, y sobre todo aquí en el Perú, que eso no se ve en algunos otros lados, que aquí son amantes del claxon, ¿no? O sea, les gusta tocar el claxon por todo. Entonces, todo ese ruido, toda esa situación, desde el punto de vista de ambiente, puede generar también como un factor de riesgo, ¿no? Para generar este problema en el trabajo. El ritmo del trabajo, la monotonía, ¿no? Que se puede llegar, como bien comentaba el doctor Comas, respecto al aburrimiento, ¿no? La carga laboral, el nivel de responsabilidad que se puede presentar, que puede haber ahí. Em, Ahora, otros factores que también se tienen en cuenta están en la organización del tiempo, las pausas y duración de la jornada. En muchos lugares sí se hace la pausa activa, ¿no? En donde puede durar unos 10, 15 minutos para poder estirar. Algunos no están acostumbrados a eso y les parece como un aburrimiento, pero en realidad sí es parte de la protección o la promoción de nuestra salud mental. La flexibilidad de los horarios también, los trabajos por turnos, sobre todo esto se ve en las personas que trabajan o en vigilancia o tal vez en enfermería, ¿no? Que tienen esos turnos rotativos en donde están una semana en las mañanas, la siguiente semana en las tardes y en la siguiente semana en las madrugadas. Esos cambios en la rutina abruptos en donde hay deprivación del sueño, pues también puede empeorar un poco la salud mental o emocional de la persona, ¿no? La organización del trabajo, la participación y las decisiones del trabajador a veces
con que el trabajador pueda sentirse escuchado, no necesariamente se tendría que dar, pero sí escuchado por parte de su jefe inmediato superior, también puede generar una sensación de pertenencia, ¿no? De que es parte del equipo de la empresa, ¿no? Cuando dicen, no, tú trabaja y calla y no opines, solamente a su trabajo, eso también genera cierta distancia y puede considerarse un factor de riesgo. El estilo del mando por parte del jefe inmediato superior, en la comunicación con la empresa, hablando de una comunicación asertiva, las relaciones interpersonales, el apoyo social respecto a alguna situación que puede darse y los factores personales que también del trabajador mismo, ¿no? Eh, Ahora, respecto a los riesgos psicosociales, para que la persona pueda generar algún tipo de complicación, problema a nivel emocional en el trabajo, son las consecuencias físicas, psicológicas, sociales negativas que derivan del diseño, organización y gestión del trabajo, ¿no? Pueden darse, ¿no? Entonces aquí hablábamos del mismo estrés laboral, de burnout, de un trastorno mixto de ansiedad y depresión, en fin, un trastorno de estrés postraumático también se podría dar, ¿no? Son esas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionado con la organización del trabajo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque digamos que está desencadenado por la situación del trabajo, pero como les había comentado anteriormente, también hay situaciones personales que pueden influir en que junto con con este desencadenante se desarrolle el problema en salud mental y que presente una alteración en el desarrollo, en el desenvolvimiento laboral, ¿no? Porque estamos hablando aquí desde el punto de vista laboral. Cuando hablamos desde el punto de vista social, en el día a día, ya hablamos de una dificultad para el desarrollo en cualquier área de la vida, ¿no? Tanto social, académica, también incluye el tema laboral, pero hay una discapacidad o alguna alteración en su funcionamiento. Eso es uno de los hitos que nosotros tenemos en cuenta para poder también incluso medicar, ¿no? Porque no todas las personas, pues, muchas personas tienen miedo de ir al psiquiatra porque dicen, no, me van a dar mi pastilla. No necesariamente se da eso. Uno tiene que medir cuál es el grado de disfunción en su vida cotidiana para poder ver si se tiene que hacer algún inicio de medicamentos o no. O sea, y se maneja, bueno, por el tema con psicoterapia, ¿no? Con una eh, y otros hábitos de vida y otros hábitos saludables de vida que se deben tener en cuenta sin llegar a la medicación. Ahora, yendo un poco más entrando sobre el tema de la neuroinmunoendocrinología, fíjense que este término fue acuñado por un psicólogo y un internista, ¿no? Era incluso el licenciado Robert Ader, era el licenciado Robert Ader, haciendo experimentos conductuales con ratas. La historia es interesante, incluso él hace como en internet está acerca de cómo él fue que conoció a través de una revista, haciendo como, dando una opinión en una editorial, en una revista médica de medicina psicosomática en Estados Unidos y empieza a decir que él había encontrado pues el otro doctor que era inmunólogo, que había encontrado pues que unos cambios a través de la conducta que generaban una disminución en las defensas, ¿no? Entonces como que nadie le hizo caso, solamente el otro doctor, el inmunólogo, le dijo, bueno, reunámonos y veamos qué es lo que se puede sacar, hay que ampliar un poco los estudios. Y a partir de ahí empieza la neuroinmunología. Posteriormente ya entra con la endocrinología. ¿Por qué? Sabemos que el ser humano es un ser holístico. Cuando hablamos de neuro, hablamos también de la parte psíquica, ¿no? La parte psicológica, ¿no? Es la ciencia que documenta desde el plano fisiológico la comunicación bidireccional entre la mente y los sistemas nervioso, inmunitario, endocrino y centra su estudio en el efecto del estrés en estos sistemas. O sea, en pocas palabras, es la ciencia que se encarga de ver la interrelación entre las situaciones ambientales, las creencias que uno pueda tener
el entorno, ¿no? Como les digo, las situaciones ambientales y la parte física. Hay una relación directa, ¿no? Y esta es, digamos, como la ciencia que complementa todo esto, ¿no? Hablamos de que es la disciplina que genera la interacción entre la psique, que son los procesos cognitivos y emocionales, el sistema nervioso, sobre todo el autónomo. Sabemos, por ejemplo, cuando uno tiene un ataque de pánico, pues hay una descarga excesiva de adrenalina y esta adrenalina genera también alteraciones a nivel de la mucosa gástrica. Y con el tiempo se aumenta el cortisol, en fin, vamos a ver un poquito, pero no es como que uno diga, y hay muerte neuronal, se sabe, ¿no? Cuando ya se generan ese tipo de problemas, hay alteraciones a nivel de las neuronas. Entonces, no es como que algunas personas piensan, no, que todo pone tu parte o tú sabes que todo está en la mente. Claro, todo está en la mente, pero la mente está también relacionado directamente con todo en la parte orgánica, ¿no? De esta manera se genera un modelo biopsicosocial ampliado, ¿no? Entonces, ya no es simplemente el cuerpo y la parte psicológica y la parte social, digamos, como de una manera muy reduccionista, ¿no? Sino que hay estos, esta tripartita, por decirlo así, de complejos, se divide en más subgrupos que están interrelacionados, obviamente, entre sí, ¿no? Que por eso se le habla de un modelo biopsicosocial ampliado. Hablando un poco acerca de qué es lo que sucede con la persona que entra, que tiene estrés, o sea, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra mente, cómo pasa esto. Empieza primero el análisis, el análisis del estresor, ¿no? Entre la parte psíquica, ¿no? Es la recepción del estresor, lo que pueda estar sucediendo, y hay un filtro de informaciones sensoriales por el tálamo. Entonces, esta este estrés que es captado y llevado a una parte de la corteza frontal, los neuropsicólogos podrían ahí saber un poquito más acerca de esto de la corteza prefrontal dorsolateral, una zona del cerebro que se encarga en la corteza prefrontal que se encarga de recibir esto, se activa y comienza a llegar ese tipo de información al tálamo. El tálamo filtra y devuelve también a la otra parte de la corteza prefrontal ventromedial. En fin, es un círculo, es un circuito interesante. Entonces acá, como les decía, la programación de la reacción del estrés activando la corteza prefrontal. Aquí está, la corteza prefrontal es importante porque es la que se encarga de la decisión, de las funciones, también las funciones ejecutivas, ¿no? Sabemos, con toda la corteza, atención, memoria a corto plazo, y el sistema límbico, que es lo que les hablaba de otra parte, donde está la dorsolateral, en fin, otras zonas del cerebro, que se encargan del análisis comparativo y una nueva situación de los recuerdos. Es decir, llega la información nueva y uno trae a los recuerdos anteriores. Y una cuestión, un ejemplo muy sencillo es, me maltratan e inmediatamente, o alguien me grita o algo, inmediatamente uno puede traer el recuerdo emocional de cuando me pegaban cuando era chiquito, ¿no? Cuando me gritaban o cuando... Entonces uno genera una reacción frente a esa situación, ¿no? Antes de generar la conducta, empieza a haber una serie de cambios, ¿no? El estrés, hay sudoración, puede haber taquicardia, sensación de falta de aire, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que sucede primero esto en el cerebro, esto es en cuestión de milisegundos, ¿no? Luego está la activación, lo que les decía, de la respuesta del organismo vía amígdala, la amígdala cerebral, que es una estructura en el cerebro que se encarga de eh, mediar el miedo, ¿no? Digamos que es el centro primitivo del cerebro en donde uno dice ataque o huida. Es la amígdala del cerebral es la que se encarga de esa parte, ¿no? Y el hipocampo, que tiene que ver con la memoria explícita. Eh, que tiene que ver con todo el tema de la memoria. Hay una atrofia hipocampal en el Alzheimer, por ejemplo, lo que podemos ver en una resonancia, ¿no? Pero entonces fíjense qué es lo que sucede en el cerebro. Llega el estrés y hay una serie de cambios en los circuitos cerebrales de hiperactivación, ¿no? Luego, el síndrome general de adaptación, digamos ya como a nivel ya corporal, en la conducta, empieza a haber una fase, primero hay una fase de alerta, ¿no? Hay una reacción a un estresor, el hipotálamo estimula una zona del cerebro
estimula una parte sobre los riñones hay una glándula que se encarga de formar el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Eso es lo que hemos escuchado muchas veces. Se estimula las suprarrenales para secretar la adrenalina y esto es como el neurotransmisor o la sustancia que se da es como el mecanismo de urgencia, ¿no? O sea, hay algo, hay un problema, un estrés, algún peligro, inmediatamente sucede todas estas situaciones en el cerebro y pum, se envía la orden a la suprarrenal y se empieza a generar noradrenalina que se transforma en adrenalina para hacer su acción, ¿no? Entonces todo esto empieza a ver que la taquicardia, sensación de falta de aire, la vasodilatación, ¿qué significa? Periférica, ¿no? ¿Qué significa? Que empieza a ver como se pone medio rojo, ¿no? La cara se pone colorada, hay una sensación de hipervigilancia, ¿no? Bueno, como les decía, habla más rápido, en fin, hay una serie de cambios que pueden generarse al momento de iniciar el estrés. Luego sigue la fase de defensa o de resistencia. Esto sucede cuando el estrés se mantiene, lo que les comentaba hace un momento, es el cortisol. Es decir, en un ataque de pánico, inmediatamente lo que se segrega es adrenalina. Pero después, en teoría, pues pasan 5 a 20 minutos, que es como lo normal o lo esperable para un ataque de pánico, es más o menos, aunque uno lo ve como una eternidad, pero dura ese tiempo más o menos. Entonces pasa eso, pero el cerebro sigue todavía trabajando, el estrés sigue dándose, entonces, ¿qué sucede? Se libera otra hormona, el estrés crónico, lo que le llaman el estrés crónico, pues el cortisol. Entonces el cortisol ya empieza a asegurar de que siga el cerebro, el cuerpo aguante, ¿no? Al peligro que está como percibiendo. Y luego sigue la fase de agotamiento, ¿no? Si ahí la situación persiste y hay una alteración hormonal crónica, ya empiezan a ver todos los cambios que pueden darse, que les voy a comentar, ¿no? Entonces, cuando les decía que se activaba el sistema neurológico, es el sistema simpático. Nosotros en el cuerpo, recordemos en el colegio que el sistema nervioso tenía el sistema simpático autónomo, ¿no? Tenía el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es la que se activa cuando hay una alerta y eso activa todo diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces hay dilatación de la pupila, la boca se pone más seca, los bronquios pues se dilatan para que uno pueda recibir más aire, el corazón empieza a latir, o sea, todo lo que sucede ante un peligro lo activa la parte, se llama sistema simpático. Y todo lo que es relajación, lo que es como tranquilidad, ¿no? Es el sistema parasimpático, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando empieza a darse la secreción, este tema del estrés, hay una activación, hay una hiperactivación del sistema simpático. Aquí básicamente para mostrarles un poco acerca de cómo el estrés activa algunas hormonas y hay una cascada, ¿no? Entonces, esta es la hormona liberadora de corticotropina, que es, bueno, que tiene que ver con la forma, esto es a nivel cerebral, luego este mensaje que llega a la suprarrenal, lo que les decía, que es la parte de los riñones, donde está arriba, en la parte superior, y para que se forme el cortisol. Pero el cortisol también genera otras alteraciones, como ven aquí, las endorfinas a nivel de la hormona de crecimiento. Este GnRH es la hormona de crecimiento. Entonces, y la hormona de crecimiento no solamente sirve para crecer, ¿no? Quiero hacer el puntero, pero no sé cómo. Pero sí se ve el puntero o no, el mouse. Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, está la hormona de crecimiento, también las hormonas sexuales, ¿no? La FSH, la LH, también tiene que ver la testosterona. Aquí hay una alteración de la libido, por ejemplo, ¿no? Hay una alteración, eh, puede haber alteraciones en el ciclo menstrual, o sea, hay una serie de cambios, ¿no? Y las catecolaminas finalmente muestra pues que son todas las alteraciones en la dopamina, en la serotonina, ¿no? Entonces empieza a haber la depresión, la ansiedad, los pensamientos negativos, ¿no? Ahora,
este es otro diagrama que un poco más ampliado que permite hablar de que el estrés no solamente genera, cuando uno ve aquí, hay factores genéticos, ¿no? Que influyen para que se desarrolle este problema. No es que simplemente el estrés de una vez genere un tema de burnout o que genere taquicardia, palpitaciones y todos estos síntomas. Como les decía anteriormente, esto es multifactorial. O sea, pueden haber factores genéticos que predispongan a que la persona genere un problema emocional o mental. Y uno lo hace simplemente preguntando a al paciente o a la familia si es que hay familiares que han sufrido de ansiedad, depresión, de ludopatía, de esquizofrenia, de alcoholismo, porque también se considera un problema a nivel de psiquiatría. Y uno puede heredar la vulnerabilidad, o sea, las neuronas nacen con esa vulnerabilidad para poder generar algún otro problema, ¿no? Y bueno, los factores del entorno, como les decía. Hay algo interesante que todavía, bueno, recién se está hablando, aquí en el Perú todavía, ahí, hablando de la psiquiatría de precisión, en realidad es la medicina de precisión. ¿Y qué significa esto? Que uno ve y, o sea, saca el genoma, pues ya sabemos que han descubierto, ya han leído la gran cantidad del genoma humano, pero entonces a uno le hacen un estudio en donde sacan biomarcadores, o sea, le leen el genoma y ven si tienes la predisposición genética para sufrir de algún problema mental, hablando de la psiquiatría, también para otras, ¿no? Neurología para el Parkinson, están estudiando para la demencia, entonces te sacan y ven si tienes el gen para que puedas desarrollar más adelante depresión. Y asimismo, te dicen, si lo generas, tal medicamento te puede servir. O sea, no, ya no va a ser como por así, depende de lo que ve el psiquiatra, sino que ya podría haber en algún momento, lo puedes desarrollar y si te da, te sirve esta medicina. O incluso si ya lo tienes, la medicina que te va a servir es esta, a través de esta medicina de precisión, ¿no? O psiquiatría de precisión. Como vemos acá también hay hipogonadismo, o sea, hay una disminución de las hormonas sexuales, hay unas alteraciones también, más adelante vamos a ver que las hormonas de las sustancias de inflamación, ¿no? IL-6 es la interleuquina 6. ¿Qué significa esto? Por eso es que algunas personas dicen, no, pero si te estresas mucho, y es cierto, ¿no? Lo dicen de manera coloquial, se te bajan las defensas. Así es, se bajan las defensas. Y no solamente que puedan bajarlo, el sistema inmune se pueda disminuir, sino que también se pueden generar alergias, ¿no? La psoriasis, la dermatitis, el acné, todas estas alteraciones se pueden dar por el estrés. Y esto a grandes rasgos se está explicando. También el cortisol de manera crónica puede generar una resistencia a la insulina y esto llevar a problemas metabólicos y cardiovasculares. O sea, la ansiedad y la depresión puede ser un factor de riesgo para generar diabetes, para generar hipertensión, para generar ACVs. O sea, no necesariamente es que sea la causa directa, sino que es otro factor más. Entonces es importante que también las personas que no trabajan en la salud, ni mental ni en la salud, no digan, ah, no, si sufro de estrés me va a dar un derrame. No, si es un factor más, o sea, es como ponerle una leña más al fuego, pero no es el único desencadenante, ¿no? La dieta, la actividad física, ¿no? Eso también influye bastante, ¿no? Pero fíjense que está también dándose incluso hasta con las arritmias, pueden generar, ¿no? Digamos que se puede haber arritmias cardíacas y eso puede, es secundario al tema del estrés, ¿no? En el sistema inmune, ¿qué pasa? Hay algo, nosotros tenemos a la altura del cuello, debajo de la tiroides, el timo, que antes se pensaba que el timo es una glándula que no funcionaba, que decían que simplemente servía para el almacén del sistema inmune, pero eso se degeneraba y se atrofiaba y ahí quedaba, ¿no? Como el apéndice. Pero ahora se sabe ahora que sí hay al- eh, tiene una función, sobre todo en el sistema inmune. ¿Y esto qué pasa? Si hay una degeneración, o sea, el timo se atrofia, las defensas en pocas palabras disminuyen. Disminuyen las defensas. Nosotros tenemos dos tipos de defensas, ¿no? En el cuerpo. Las defensas que son las células,
O sea, lo que hablábamos en un hemograma, ¿no? Los leucocitos. Bueno, hay varios tipos de glóbulos blancos o leucocitos que son las células que se encargan de comerse a las bacterias, a los virus, en fin. Pero también hay otro tipo de defensas que son sustancias. Entonces hablamos de la interleuquina 1, 6, o sea, son sustancias que generan, que activan la alarma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un virus o tiene una infección, normalmente se activa primero la alarma, que son estas sustancias, las citoquinas, y estas sustancias llaman a que vengan las células, se reproduzcan más y vayan a, pues, a matar al agente externo, al microbio que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? En el estrés lo que se ha visto es de que existe, hay una alteración a nivel de las sustancias, pero hay una disminución de las células. ¿Qué significa? Que el cuerpo en todo momento está en alerta inmunológica, pero no hay con qué defender. ¿Qué significa esto? Que el estado proinflamatorio significa que uno puede generar ahí alteraciones, por ejemplo, los lípidos, que son unas grasitas debajo de la piel, tienen, tienen las defensas, ¿no? Para que todos los organismos, lo que pueda generar o los agentes externos amenazantes al cuerpo en la grasita que está debajo de la piel, los lípidos en la piel, son como la barrera, ¿no? Para que uno no genere infecciones, ¿no? Pero cuando esto disminuye, puede hacer que se inflame sin que haya defensas. Es decir, si hay una alarma muy grande, pero no hay con qué defender. Y esta alarma muy grande es una inflamación, ¿no? Entonces, y esto está ligado al tema de estas sustancias que están muy alteradas. Entonces, ante cualquier cosita, digamos, nos da una gripe, nos da una gripe súper fuerte, pero no tenemos con qué defendernos. No salen las células, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Ahora, hay algunos estudios interesantes que tienen que ver con la neuroinflamación para el desarrollo del estrés. Incluso cuando uno llega a tener esta inflamación en el cuerpo, digamos que se ha visto en algunos, en el cerebro, digámoslo, la corteza orbitofrontal, que está en la parte frontal pero inferior, pegado a las órbitas, a la parte superior de los ojos, se encarga de la parte de los impulsos. Y este estudio muestra que hay una inflamación en esa zona, hay muerte de neuronas en esa zona, y que eso ha generado, que eso genera a que la persona intente suicidarse, ¿no? Entonces, porque no hay quien lo frene. Entonces, como se mueven las neuronas de esa parte, la persona llega y está con los pensamientos negativos, está triste, está estresado, con depresión, la persona intenta, pues comete el intento. Aquí básicamente es lo mismo acerca del estrés crónico, cómo está generando una serie de cambios a nivel hormonal, ¿no? Y a nivel proinflamatorio, lo que les estaba comentando. Ahora, hay eh, otro sistema que está también relacionado, que en algunos casos algunos médicos, incluso el rama de la medicina más ortodoxa, más radical, todavía no acepta porque necesita un poco más de estudios. Lo que pasa es que ustedes saben que los estudios en medicina, aunque no todos, pero la gran mayoría están eh, financiados por la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, digamos que hay algo que se llama medicina funcional y en pocas palabras, en palabras sencillas, dice, come bien y te vas a curar. Y entonces, ¿quién va a meter la plata en eso, no? Porque es como que decir solamente aliméntate bien y ya, te mejoras. Entonces, por eso no hay muchos estudios respecto a esto, pero sin embargo hay algunos estudios independientes, algunos apoyados por algunas empresas, en donde se ve que la microbiota, que son los hongos y las bacterias que nosotros tenemos, influyen directamente en, en nuestro cuerpo, en la salud mental, en la salud pulmonar, cardiológica, inmunitaria, todo de nuestro cuerpo. Y asimismo se ha visto cómo el estrés puede alterar esta microbiota, ¿no? Que estos hongos y bacterias que todos los debemos tener en cierta medida, ¿no? Entonces, aquí, este es un artículo interesante que había la relación acerca de
de la psiconeuroinmunoendocrinología y la microbiota, en donde un párrafo textual decía, parece que estas bacterias específicas activan la preparación inmunitaria para el proceso de muestreo bacteriano con el fin de minimizar la exposición al sistema inmunitario sistémico. ¿Qué significa? En el cuerpo, digamos que en la parte de los intestinos donde están estas bacterias, es un campo de entrenamiento para nuestras defensas, para poder manejarlas y tenerlas como en su límite, ¿no? Y este entrenamiento que se hace se publica o se multiplica para el resto del cuerpo. Entonces, el hecho de no tener una buena alimentación, el hecho de estar estresados, el hecho de generar una serie de cambios proinflamatorios, aquí también entramos con lo proinflamatorio, hace que las defensas que se encargan de comer estas bacterias disminuyan, ¿no? Pero empieza a generarse más bacterias y eso también puede generar a nivel del corporal que uno, por ejemplo, aquí el síndrome del colon irritable, ¿no? Los estreñimientos, la proliferación del Helicobacter pylori que tiene que ver con la gastritis, o sea, vemos cómo el estrés simplemente con todo lo que está pasando desde el punto de vista del entorno, cómo generó y llega a tener cambios incluso hasta en la microbiota, ¿no? O sea, en nuestros intestinos, y eso genera el resto de problemas. Aquí es una explicación muy somera de lo que podría estar sucediendo en nuestro cuerpo cuando estamos estresados, ¿no? Entonces, repito, no es simplemente poner de nuestra parte para que se nos pase el estrés, ¿no? Tiene que haber, se sabe también que hay algo que se llama mecanismos epigenéticos. ¿Qué significa? Que a veces alguno dice, no, yo no tengo ningún familiar ni nada, pero sí sabemos que el entorno puede generar cambios a nivel genético en nuestro propio ser, que pueda esto llevarnos a la generación de un trastorno mental o emocional, ¿no? Entonces, esto no es, como les vuelvo a repetir, una situación etérea, sino que están estos cambios a nivel biológico en lo más básico de nuestro ser, ¿no? Vemos aquí más o menos como para explicar un poco acerca de lo que sucede, ¿no? El apego inseguro, el estrés multifuncional. Esto genera cambios epigenéticos, que son alteraciones a nivel del ADN, y el ADN finalmente termina en cambios a nivel comportamental, ¿no? Trastornos de la personalidad, incluso se habla, o sea, digamos que no quiero que caigamos en lo reduccionista de que ahora todo es biológico, no. Todo está interrelacionado. Lo que les estoy hablando es de la parte biológica. Ya antecesores a mí y posteriores expositores van a hablar también del tema del entorno, de la parte psicológica, que es igual de importante que el tema biológico. Esto va de la mano, ¿no? Una cosa está integrada con la otra, ¿no? Eso es importante. Es solamente acá para mostrarles la base biológica que tenemos en nuestro cuerpo ante esta situación de estas situaciones de estrés. Este estudio interesante, esto se llama una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Eh, Se pone una sustancia en el cerebro para ver cómo está funcionando el cerebro, ¿no? Hay algunas zonas, estas zonas de las flechitas que se ven, lo que les había comentado hace un momento, son las amígdalas cerebrales. Normalmente, en este estudio se hizo acerca de unas personas que habían eh, recibido la noticia de que tenían cáncer y se hizo un seguimiento posterior, pero primero se les hacía este examen. ¿Qué se vio? Las personas del grupo A, que vemos a la izquierda de la pantalla, tienen esa parte azul, significa que están las amígdalas, están más apagadas. O sea, la persona está manteniendo mucho más tranquilo, habían hecho técnicas de relajación, de respiración, proceso de acompañamiento psicológico, y en el otro lado, las otras personas que no habían recibido bien la noticia o que se habían estresado mucho, demasiado, estaban muy preocupados en que ahora qué va a pasar, habían visto como la amígdala en ese momento, ¿no? Porque esto fue algo simultáneo. Les dieron la noticia a las dos personas, bueno, al grupo de personas, a un grupo
Les encontraron que la amígdala estaban tomando las cosas con más calma. La amígdala estaba apagada, como vemos aquí las flechitas en donde está la estructura azul. Y en el otro lado, la amígdala estaba hiperactiva. O sea, ¿qué significa que la amígdala esté hiperactiva? Están más preocupadas, están ansiosas, están nerviosas. Y posteriormente al seguimiento se vio que las personas del grupo B que tenían las amígdalas más hiperactivas, que estaban estresadas, fallecieron primero, ¿no? Y en cambio, las personas que estaban con la amígdala un poco más relajada tenían un tiempo de vida pues mucho más largo. Obviamente sabemos que estamos hablando de una enfermedad terminal, en este caso ya era terminal, pero pues digamos cómo influye a que mm, uno llegue a fallecer primero estando estresado frente a estas situaciones, ¿no? Entonces vemos que sí hay no solamente a nivel de la salud, sino de la propia vida, ¿no? De esto quiero pasar muy rápido porque ya el doctor Comas había hablado de manera detallada y concienzuda, entonces hay un agotamiento físico y mental, hay una sensación de despersonalización, esa despersonalización es esa sensación de que uno no se siente como si fuera uno, incluso desrealización, como si todo fuera un sueño, ¿no? En esos momentos de estrés, de ansiedad, hay una actitud de desapego, ¿no? El sentimiento de que no es lo suficiente en el trabajo, hay un descenso en la productividad. Esto puede conllevar a un trastorno depresivo, que es diferente a la tristeza. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque una cosa es que uno puede estar triste porque mm, perdió el equipo del cual es hincha o perdió una ruptura sentimental, ¿no? O sea, hubo algo ahí y puede sentirse triste. Es algo que todos experimentamos, ¿no? Pero no tiene que ser un problema. Se considera un problema cuando ya se transforma en una depresión, porque ya hay una serie de criterios, ¿no? Depresivo, la depresión ya se considera como un problema a nivel o sea, en nuestro funcionamiento cotidiano puede haber algún problema ahí, ¿no? Ahí ya se nota con el sueño, con la alimentación, con la interacción, con la productividad, como les comentaba, ¿no? Con la memoria también. La culpa es una culpa excesiva por el del pasado, ¿no? Uno tiene esta rumiación de ideas depresivas, siempre fue, ¿por qué me pasó esto? Todo es mi culpa, o sea, se dan palo porque hay un circuito alterado a nivel neuronal, como les había comentado, que lleva a que uno traiga los pensamientos negativos del pasado y empiece a juntar con lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y hay una rumiación, dándole vueltas y vueltas a lo negativo para sentirse más mal. También podría darse la ansiedad, ¿no? La ansiedad que es una percepción de un peligro fantasmático, o sea, eso es lo que decía Freud. Eh, digamos que es una sensación de miedo a algo desconocido, ¿no? No se sabe qué. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es este? Es un miedo a lo desconocido. Pero el miedo es la percepción de un peligro a algo conocido, ¿no? Tengo miedo a las alturas, tengo miedo a las hormigas, tengo miedo a las palomas, tengo miedo a algo. En cambio, la ansiedad es esa sensación de angustia, ¿no? No se sabe a qué, a todo, ¿no? Y es una preocupación excesiva por el futuro, pero también por el presente, ¿no? Entonces, fíjense que puede darse ambas cosas a la vez, incluso depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, ya vemos que hay un cambio a nivel neuronal. Básicamente, para poder comentarles acerca de un nuevo estrés del siglo XXI y que tal vez esto se ha dado un poco, muchísimo más a raíz de la pandemia, el tecnoestrés. Recordemos el trabajo desde el punto de vista virtual, ¿no? Yo quiero darme 2 minutos para hacerles recordar, para los que vivimos aquí en el Perú, acerca de un doctor que salía en la televisión hablando de que podía dar consultas en un seguro, que podía hacer consultas por videollamada antes de la pandemia.
y el comité de ética incluso dijo que iba como a sancionarlo y que era lo peor, porque cómo se podía hacer eso, que uno no podía reemplazar un examen. Claro, hay algunas cosas que no se pueden reemplazar un examen físico, ¿no? Pero hicieron un escándalo como buenos peruanos, a veces somos muy pasionales con algunas cosas, sobre todo con lo negativo, pero después llegó la pandemia y ahora todo el mundo hace consulta por videollamada, ¿no? O sea, aunque hay algunas situaciones en donde definitivamente, o sea, no puede haber una apendicitis a través de virtual, ¿no? Pero no era tan oscuro como realmente lo estaban pintando en ese momento. Eh, y ahora el tecnoestrés se puede dar pues en otros trabajos también que se da de manera remota y puede haber una serie de cambios, ¿no? El propio hecho aquí hay unos aspectos, esto lo saqué de una psicóloga que hizo en algún momento en la época de la pandemia una exposición que no tengo el nombre, por eso no pongo ahí, pero no es autoría mía, eso es lo que quería comentar también. Hay algo que se llama una tecnoinvasión, ¿no? Porque pues uno ya no tiene, o sea, simplemente puede ser en la noche y te escriben por WhatsApp, mira, fulana, no te olvides de que mañana tienes que presentar tal los papeles. Y son las 8 de la noche, 9 de la noche, uno ya está ya con las cobijas ahí y están que le llega el mensaje, ¿no? La tecno sobrecarga, entonces le manda un mensaje, hazme esto y después le llega otro mensaje y uno no ha terminado de hacer y le llega el otro trabajo, la tecnoincertidumbre, ¿no? Porque pues a veces hay algunas personas, sobre todo las personas que son de la época todavía del Atari o un poquito antes, ¿no? Digamos que maneja el Zoom, ¿no? Uy, yo, pero no sé cómo es el manejo del Zoom, videollamada, que ese es el Teams, eso es en chino. Entonces también eso puede generar algún tipo de problemas, ¿no? La falta de capacitación, la complejidad, complejidad, sí, y la tecnoinseguridad porque uno tiene miedo de quedarse, uy, no, y ahora yo no sé manejar esto, entonces, ¿qué hago para poder no caer en digamos, como pasar de moda en mi trabajo, porque después me van a sacar, ¿no? Ahora, respecto al tratamiento, esto tiene que ser un tratamiento interdisciplinario, ¿no? O sea, un enfoque digamos, desde diferentes dimensiones, no solamente desde el médico, ¿no? Cuando hablamos o sea, desde la salud, me refiero, porque también de la salud me refiero a psicoterapia y un tratamiento farmacológico por psiquiatría. Hay otras cosas mucho más importantes, o no mucho más importantes, pero igual de importantes. La psicoterapia tenemos todos los enfoques. Hay algunos que prefieren más la terapia cognitivo-conductual y sus ramas. Hay otros que les gusta más la terapia expresiva. Hay otros, no sé, la psicodinámica. En fin, digamos que aunque tiene más estudios, ustedes lo saben mejor que yo, que tiene más estudios la terapia cognitivo-conductual y sus ramas, porque digamos que hay como indicadores, ¿no? Por eso tiene más estudios porque uno puede ver cómo empezó y después puede aplicar algún otro tipo de escala o prueba psicométrica que pueda, que compare. En cambio, imagínense en una psicodinámica, o sea, ahí está como complicado, pero yo opino que, personalmente, opino que es la que más le sirva al paciente, ¿no? Porque también incluye mucho el tema del rapport, ¿no? Esa la empatía que tiene que dejar el terapeuta. No es que haya estudiado, pues, los últimos, digamos, las últimas técnicas no sé, en Europa, en Estados Unidos, en Marte, lo que sea, pero si es una persona, digamos, que no sabe escuchar, que simplemente lo que diga él o ella es la ley, tiene que hacer caso y punto, y la otra persona no se siente escuchada, no se siente comprendida, pues de nada va a servir, ¿no? Entonces es más importante, considero, esta empatía, ¿no? Esta encuadre psicoterapéutico adecuado, claro, conciso, ¿no? Empático, ¿no? Que tiene que dar para la psicoterapia. Los otros temas, las otras situaciones que son la espiritualidad, se considera un factor protector en salud mental. Sin hablar de religión, hablamos de espiritualidad. Ahí entra también la meditación, ¿no? Todo esto se ha visto. Hay algunos estudios interesantes que no los he traído acá, eh, pero me pueden escribir porque por ahí los debo tener. Hubo un estudio
muy, muy chévere, uno no, varios, donde se hizo un PET scan, lo que les había mostrado hace un momento, en personas que eran no ateos, o sea, no creían en nada, y unas personas que hacían meditación zen, ¿no? O eran tibetanos, creo que eran, pero que hacían meditación, ¿no? Pero no es que lo hacían como que, ay, hoy me levanté con ganas de meditar, no, era una cuestión, pero muy periódica, ajustada como parte de su rutina diaria y se vio que la corteza cerebral estaba mucho más activa que en las personas que no tenían esta práctica. O sea, definitivamente sí hay una activación de la corteza cerebral y de varias redes neuronales para las personas que hacen meditación, no solamente como para que se relaje. O sea, hay una connotación biológica en este tipo de prácticas saludables. Los hobbies también se considera también como un factor protector en salud mental. En realidad es un nuevo aprendizaje. Y ese nuevo aprendizaje que hace pues estimula la neurogénesis, no solamente la neuroplasticidad, ¿no? La actividad física también genera neuroplasticidad y neurogénesis al hacerse nuevas conexiones a nivel cerebral. Y la dieta se recomienda mucho, se habla mucho acerca de la dieta mediterránea, ¿no? Para todos estos, en realidad lo deberíamos hacer todos, ¿no? Entonces a veces me preguntan, doctor, ¿y qué puedo comer? Y, o sea, coma de todo, la vitamina, ¿qué vitamina? La vitamina O de olla, pero saludable y recomendable la dieta mediterránea. Uno en el internet encuentra, está en todas las latitudes, en todos los trópicos podemos encontrar el aceite de oliva extra virgen, ¿no? Los ensaladas crudas, los frutos secos, ¿no? La palta, o sea, o aguacate. Entonces, eso se encuentra en todos lados. Entonces, ahí se recomienda, incluso hubo un estudio eh, para las personas con Alzheimer hace algunos años en un congreso de demencias, hablaban acerca que estaban realizando mucho más estudios respecto a cómo alteraba la glía. La glía es como el medio donde están las células, ¿no? El cerebro, una gelatina, tiene por dentro ahí donde están flotando las neuronas, por decirlo así, y ahí es donde llega la nutrición. Y se había visto que esta dieta mediterránea podía generar una mejor este, nutrición a las neuronas, además que estamos las grasas saludables, que tienen que ver con la disminución del colesterol malo, en fin. Tiene también otros estudios interesantes, no solamente decirlo por decirlo, sino que hay una, un fundamento científico, por decirlo así, ¿no? Metodológico. Tratamiento farmacológico, tenemos una serie de medicamentos ahora, ya no es como antes. Esto es importante que también lo tengan en cuenta para saber que no es como que uno, te tomas esta pastilla y si no te sirve, te aguantas, ¿no? Porque es la única que hay. Antes sí, los efectos secundarios eran grandísimos, por eso la antipsiquiatría creció bastante, ¿no? Y comenzaron a decir que las pastillas o que te matan las neuronas, que en realidad no te hacen eso, te estimulan el crecimiento neuronal, se sabe ahora eso, sobre todo los inhibidores de la recaptación de serotonina y los antipsicóticos atípicos. O sea, hay estudios con estos dos tipos de medicamentos, ¿no? Que sirven, que están mal llamados antidepresivos en realidad, porque también sirve para la ansiedad, ¿no? O sea, uno, digamos, llega con un trastorno de ansiedad generalizado y uno le da, no sé, una sertralina, ¿no? Pero ¿por qué existe para la depresión? No, es por lo que realmente hace es a regenerar la parte neuronal, ¿no? Y de esa manera es que se da la mejoría. Moduladores del estado de ánimo, que eso también es otro mito que uno dice, pero ¿por qué me ha dado pastillas para la epilepsia? Nosotros en psiquiatría utilizamos muchos de los antiepilépticos, como el ácido valproico, valproate de sodio, carbamazepina, topiramato, lamotrigina, estos medicamentos que uno busca en internet sirve para la epilepsia. Pero nosotros lo utilizamos como un modulador del estado de ánimo, incluso se utiliza para trastorno bipolar, pero también para depresiones resistentes o ansiedad de resistente, como un apoyo al principal, ¿no? Benzodiazepinas, que eso sí, el uso hay que saber cómo manejarlo, y los hipnóticos, que son los inductores del sueño. Ya casi terminando, porque creo que tengo, uy, ya me falta poquito. Lo que se viene. Hay estudios interesantes. Miren, la psilocibina. ¿Qué es la psilocibina? Algunos habrán escuchado, es el metabolito, bueno, el psilocibe es el
pero este es una molécula que se encuentra en los hongos alucinógenos. Ya desde el año pasado, 2024, en el Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría se hablaba un poquito acerca de esto, incluso hablaban de las metanfetaminas eh, para el trastorno por déficit de atención, pero ya a fin de al año pasado dijeron no, tampoco, no vamos a hacer eso. Pero sí hay cada vez más estudios con este metabolito de los hongos alucinógenos para para la depresión resistente al tratamiento, incluso para el Alzheimer. Por ahí, hace unos minutos, a un amigo que está en un congreso de cefaleas ahí en Brasil, están haciendo estudios también para las migrañas. O sea, está súper interesante eso. Y otra cosa más que como ven en la publicación de abajo, que recién hace unas semanas, la DEA ha dicho que, bueno, que revisen un poquito más acerca de esto para que lo quiten como drogas ilegales. Obviamente no es que esto, así como el cannabis, tiene que ser, digamos, en un ambiente, en un laboratorio, ¿no? No es que uno se ponga a poner hongos y se los coma y ya, porque tiene que haber un miligramaje, una serie de reglamento, tiene que estar reglamentado definitivamente, pero fíjense, miren para dónde estamos yendo, ¿no? Entonces está como interesante, o sea que van a venir muchas cosas en el transcurso de este y tal vez el otro año, novedades con el tema del tratamiento o de los tratamientos en la parte de psiquiatría, ¿no? Y eso era todo. Ahí tienen mis datos por si alguna duda o quieren que les pase también la exposición o algunas fuentes, con mucho gusto.